Desde junio de 2017 hasta junio de 2018 se produjeron en el tranquilo pueblo costero São Jacinto 4 casos igualmente extraños. 4 vecinas mayores que vivían en casas ubicadas a solo 70 metros de la propiedad de Eugenia L., antigua propietaria de una funeraria, fallecieron repentinamente con el diagnóstico de bloqueo cardíaco. Los investigadores inicialmente no prestaron atención a estos eventos, pues la edad avanzada siempre conlleva ciertos riesgos. Pero muy pronto el panorama tomó un carácter completamente diferente. Los investigadores que interrogaron a los vecinos y examinaron cuidadosamente las escenas del delito, notaron una extraña coincidencia. En las mesitas de noche de las 4 mujeres había tazas con restos de té de manzanilla y melisa. Los análisis de laboratorio confirmaron: en la bebida no había sustancias químicas extrañas. Sin embargo, era inquietante que los testigos hubieran visto la víspera de cada tragedia a Eugenia, la vecina de las fallecidas, dirigirse hacia ellas con un termo en la mano. Un elemento adicional preocupante fueron los datos del aserradero local São Roque. Eugenia había hecho 5 pedidos en el último año y medio de tablas de tamaño específico, 125 por 45 centímetros. Según sus palabras, eran tapas para cajas de patatas. Todos los pedidos los pagó la jubilada en efectivo y los hizo entregar directamente a su cobertizo, al que casi nadie entraba. En las primeras fases de la investigación, la policía se concentró en 2 personas. El primero era Nuno S., sobrino de Eugenia y su único heredero. El hombre aparecía repetidamente en el pueblo. Sin embargo, su relación con su tía era tensa. Nuno tenía una larga historia de juego y problemas financieros, por lo tanto podía tener un motivo. El segundo era el auxiliar médico local Enrique C. Precisamente él había sido llamado 3 veces por la noche a las mujeres fallecidas y había dado en cada caso el mismo diagnóstico: bloqueo cardíaco repentino. Sin embargo, la verificación exoneró rápidamente a Enrique. Era un hombre respetado con una reputación intachable, y sus conclusiones fueron confirmadas por expertos del hospital municipal. Así, la atención de la policía se concentró temporalmente exclusivamente en Nuno. Al principio parecía a los investigadores que estaban en el camino correcto. Un pescador que vivía cerca del muelle declaró definitivamente a la policía que la noche anterior a la segunda tragedia había visto el coche de Nuno, un viejo sedán Renault, aparcado cerca de la casa de una de las fallecidas. Inicialmente esto parecía ser una prueba convincente. Sin embargo, la verificación de las grabaciones de videovigilancia de la gasolinera, ubicada a 3 kilómetros del lugar del delito, refutó completamente las declaraciones del pescador. En el momento en que el coche fue supuestamente notado en el muelle, según su testimonio, Nuno estaba repostando su coche en un lugar completamente diferente. Esta pista falsa tuvo que ser cerrada y dirigirse hacia otros detalles que pudieran arrojar luz sobre el asunto. Al momento de concluir la primera fase de investigación, la policía recibió información crucial del aserradero São Roque. Los registros mostraron que Eugenia no solo pedía extrañas tapas que se parecían a tapas de ataúd, sino que lo hacía también con una regularidad que coincidía asombrosamente con el momento del fallecimiento de sus vecinas. Ahora los investigadores estaban absolutamente seguros de que el misterio estaba oculto en el cobertizo de Eugenia. Pronto, también estuvo listo el registro de búsqueda que revelaría el secreto principal. Pero mientras la investigación se preparaba cuidadosamente para el registro, Eugenia misma seguía siendo la única que conocía la verdad. ¿Podía Nuno estar físicamente presente en el pueblo en las fechas cuando ocurrieron los eventos misteriosos? La investigación del caso de las 4 mujeres de São Jacinto se prolongó durante años. El sobrino de Eugenia, Nuno S., fue durante mucho tiempo el principal sospechoso. Sin embargo, la policía, después de la primera verificación de su coche, relajó parcialmente el control sobre él, creyendo que el caso podía estar en algún lugar cercano, pero no directamente relacionado con él. Sin embargo, una nueva ola de verificación iniciada 5 años después debido a solicitudes adicionales de la Fiscalía obligó a la policía nuevamente a examinar detalladamente el estilo de vida y los movimientos del sobrino.
Los investigadores entendieron que la coartada de Nuno en el año 2018 parecía confiable, pero superficial. Para excluir definitivamente su participación, la investigación comenzó a verificar cuidadosamente los detalles y registros de los movimientos registrados. Nuno trabajaba desde hacía muchos años en una planta metalúrgica en Oporto. Esta es una gran empresa con un moderno sistema de control de acceso, donde todos los movimientos de los empleados se registran tanto por tarjetas de acceso como por videovigilancia de 24 horas. La policía solicitó el libro de pases de la planta para las fechas en que ocurrieron los eventos trágicos. La respuesta de la planta fue categórica y documentalmente respaldada. Nuno estaba en su lugar de trabajo y completó en cada una de las fechas un turno ininterrumpido de 12 horas. Entró al territorio de la planta y registró su pase a las 20 horas y lo dejó exactamente a las 8 de la mañana del día siguiente. Los videos de las cámaras de vigilancia confirmaron que no podía abandonar físicamente el territorio de la planta sin ser notado. Los investigadores no confiaron exclusivamente en los documentos de la planta y ampliaron la verificación. El servicio Vía Verde, el sistema automático de peajes de Portugal, confirmó que el coche de Nuno fue registrado varias veces en la autopista de peaje A1 entre Oporto y Lisboa. Sin embargo, el tiempo de registro de las placas de su Renault no coincidía con el tiempo presunto de los eventos en el pueblo. En particular, el día de una de las tragedias, el coche fue registrado a las 23 horas 8 minutos al salir de Oporto y a las 5 horas 47 minutos al regresar. Estos datos excluyeron completamente la probabilidad de que Nuno pudiera estar en São Jacinto, considerando la logística vial y el horario de los eventos. Los investigadores se plantearon, sin embargo, una pregunta técnica. ¿Podía Nuno abandonar su lugar de trabajo al menos por un corto tiempo, digamos por 3 horas, para hacer una visita rápida al pueblo? La respuesta la obtuvieron después de reexaminar las grabaciones de video de la planta. Cada minuto de su turno estaba capturado por videocámaras y todos los movimientos fuera del área de trabajo requerían pasar por puntos de control registrados por tarjeta de acceso. Así, la versión de la desaparición a corto plazo del sobrino era absolutamente imposible. Un objeto separado de verificación siguió siendo la grabación de video del registrador en el muelle São Jacinto, donde en una de las noches se notó un sedán Renault muy parecido al coche de Nuno. Los investigadores decidieron verificar también este hecho, especialmente después del testimonio del testigo de que había visto el coche en el lugar del delito. Al ampliar repetidamente las imágenes, los expertos policiales determinaron claramente que las placas del coche diferían de las placas del Renault de Nuno. El coche en la grabación era de la misma marca, pero pertenecía a una persona completamente diferente que simplemente aparcó en el muelle, lo que causó la confusión original. En este momento, la policía recibió una nueva y extremadamente importante aclaración de la contabilidad del aserradero São Roque. Inicialmente se asumió que los misteriosos pedidos de tapas que recordaban a tamaños de ataúd podrían ser pagados por Nuno para ocultar la participación de Eugenia. Sin embargo, la verificación de los documentos financieros mostró claramente que cada pedido estaba hecho a nombre de Eugenia misma. Las sospechas de que el sobrino podía actuar como intermediario o patrocinador en la compra de estas tablas cayeron completamente. Ahora la investigación debía concentrarse exclusivamente en Eugenia L., misma, la jubilada con inusual generosidad hacia los vecinos y una preferencia extremadamente extraña por pedir cajas de verduras cuyo tamaño coincidía exactamente con los tamaños que normalmente se usan para otros propósitos. Los próximos pasos de la policía se dirigieron directamente hacia Eugenia. Desde las primeras sospechas habían pasado más de 5 años, y solo ahora se hizo completamente obvio que su conexión con los eventos era mucho más profunda y siniestra de lo que los habitantes del pueblo podrían haber sospechado. ¿Por qué todas las vecinas mayores dejaban que Eugenia entrara tan confiadamente en sus casas tarde por la noche? Con la desaparición de las sospechas contra Nuno S., la atención de la policía se trasladó completamente a Eugenia L., la mujer mayor alrededor de la cual gradualmente se estrechaba el círculo de evidencias. Ahora la investigación decidió examinar más de cerca los detalles de las relaciones entre Eugenia y sus vecinas. Mujeres de edad avanzada que no solo le permitían venir a sus casas tarde por la noche,
sino que aparentemente incluso esperaban sus visitas. La respuesta surgió parcialmente con facilidad. Tras una consulta en los archivos del cuidado parroquial local, la policía descubrió un hecho importante. Eugenia había estado realizando trabajo voluntario durante 15 años. La mujer mayor era voluntaria oficial en Cáritas Aveiro, una organización que ayuda a personas mayores solitarias. Eugenia les llevaba regularmente té, pastelería casera y mezclas de hierbas preparadas con sus propias manos. Las firmas de las vecinas y las cartas de agradecimiento estaban cuidadosamente conservadas en el archivo y confirmaban sus relaciones duraderas, sólidas e incluso de confianza con todas las que posteriormente se convirtieron en sus víctimas. La policía también examinó un recibo de 2017 que estaba notarialmente certificado. Eugenia L. estaba oficialmente registrada como voluntaria y durante toda su actividad no tuvo quejas. Parecía como si su altruismo fuera intachable, pero la investigación tenía serias dudas. ¿Era esto caridad genuina o solo un camuflaje cuidadosamente pensado? Los familiares de las víctimas, interrogados años después, recordaron una frase inquietante que Eugenia pronunció varias veces cuando servía té a sus vecinas antes de dormir. Con manzanilla se duerme como en el vientre materno. En aquel momento nadie le prestó atención, pero ahora, después de la serie de tragedias, estas palabras adquirieron un significado completamente diferente. La investigación también verificó si había otros casos en los que las visitas voluntarias de Eugenia coincidieran con un deterioro inesperado del estado de sus protegidas. Sin embargo, no hubo confirmaciones documentales de tales coincidencias excepto los 4 casos ya conocidos. Cada una de sus visitas fue recibida exclusivamente de manera positiva por las vecinas y familiares. Ella era una abuela querida y cariñosa que nunca olvidaba traer algo hermoso. Sin embargo, durante el curso de la investigación, surgió nuevamente el nombre del paramédico Enrique C., quien anteriormente había sido exonerado por la policía. Los expertos del laboratorio criminalístico en Aveiro descubrieron que en el guante médico de Enrique, que usó durante uno de los exámenes de una vecina fallecida, había polen microscópico de una planta conocida en la práctica médica como digital. En dosis muy pequeñas puede regular el ritmo cardíaco, pero en grandes cantidades es tóxica. La policía volvió a considerar la posibilidad de que Eugenia no hubiera actuado sola. El paramédico quedó bajo especial atención. Se decidió revisar sus declaraciones anteriores y el horario de sus llamadas nocturnas. Un detalle adicional importante lo proporcionó el servicio de emergencia. El análisis del archivo del despachador de llamadas para 2017 hasta 2018 registró una peculiaridad repetitiva. Las llamadas del paramédico a cada una de las 4 mujeres fueron canceladas personalmente por Eugenia solo 4 a 7 minutos antes de su llegada. Los registros del despachador conservaron las explicaciones literales de Eugenia. Presión arterial normal, falsa alarma. Esto le creó una ventana de tiempo importantísima entre la cancelación de la llegada de Enrique y la posterior visita matutina del médico del distrito, cuando nadie podría haber interferido con sus acciones. Este nuevo detalle llevó definitivamente a la policía a dudar de la sinceridad y desinterés de Eugenia. Ahora era obvio que controlaba metódicamente las llamadas médicas y no permitía extraños en el momento críticamente importante de la noche. ¿Pero por qué? Ahora la investigación se enfrentaba a la necesidad de entender si Enrique C. realmente era un cómplice o simplemente víctima de una transferencia accidental de polen. Por ahora, esto permanecía como una pregunta abierta. Al mismo tiempo, los investigadores ya estaban completamente seguros de que precisamente Eugenia tenía la posibilidad de controlar completamente la situación, utilizando la confianza incondicional de mujeres solitarias que solo veían en ella una ayudante cariñosa. En vísperas del importante registro del cobertizo de Eugenia, la policía era claramente consciente de que precisamente allí podría estar la clave para resolver toda esta cadena de extrañas tragedias, y el trabajo voluntario era solo una fachada, detrás de la cual se ocultaba algo mucho más siniestro y calculado. ¿Qué verá la policía cuando entre al cobertizo Adega? En la noche del 18 de enero,
La policía finalmente ejecutó la orden de registro número SE 007-2024 para el cobertizo de Eugenia. La operación comenzó exactamente a las 2:15 en completo silencio, a la luz de linternas y cuidadosamente preparada por expertos. Los investigadores reconocían que precisamente aquí estaba oculta la solución final. La puerta de entrada del cobertizo Adega, que normalmente siempre estaba cerrada con llave, fue cuidadosamente forzada. Lo primero que vieron los miembros del equipo criminalístico al entrar fueron 4 ataúdes cuidadosamente colocados, cubiertos con tapas perfectamente ajustadas de 125 centímetros de tamaño. Los ataúdes pertenecían a un lote educativo antiguo de los años 1950, que una vez se usó para entrenar al personal funerario. Sin embargo, las bases de cada uno de ellos estaban extendidas a 160 centímetros por tablas que Eugenia había comprado en el aserradero. Las evidencias de las 4 vecinas de Eugenia estaban ordenadamente colocadas y vestidas con asombroso cuidado. Durante el examen se descubrió que los conjuntos de ropa en ellas se cambiaban mensualmente, estrictamente según el calendario de santos católicos. En el suelo del cobertizo había una capa gruesa de cal que absorbía la humedad y los olores. Y las rejillas de ventilación, ingeniosamente incorporadas en el techo, proporcionaban corriente constante y prácticamente total ausencia de olores. Los investigadores documentaron cada detalle del cobertizo con precisión quirúrgica. Esta imagen recordaba a una exposición ordenada y calculada, sin rastros visibles de caos o prisa. Ante la investigación se planteó la pregunta lógica de cómo exactamente Eugenia pudo transportar las evidencias desapercibidamente a su cobertizo. El grupo investigativo que examinó el terreno encontró la solución a este enigma. Detrás del cobertizo descubrieron una carretilla de jardín cuidadosamente lavada, pero con signos evidentes de uso múltiple. Desde la carretilla hasta la entrada de las casas de las víctimas se extendía una rampa de concreto estrecha de 14 metros de largo, hábilmente oculta de miradas extrañas por tullas densas. Los vecinos, interrogados posteriormente, no notaron ni un solo movimiento sospechoso, y las cámaras de vigilancia más cercanas estaban completamente ausentes. La policía realizó una serie de experimentos y estableció que Eugenia necesitaba 90 a 120 segundos para transportar cada conjunto de evidencias en la ruta desde la casa hasta el cobertizo. El peso de las evidencias, de 38 a 42 kilogramos, permitía que incluso una persona de edad avanzada completara la tarea. Otro giro inesperado ocurrió durante el examen del 5.º ataúd vacío. En su pared interior, los criminalistas descubrieron un rastro de ADN femenino desconocido. Este descubrimiento generó la teoría de una posible cómplice de Eugenia, cuya identidad no pudo ser determinada en las bases de datos policiales. A pesar de la búsqueda intensiva de coincidencias, los investigadores no lograron identificar este rastro. La versión sobre una cómplice desconocida quedó en el aire, sin ser confirmada ni refutada al momento presente. El siguiente golpe para la investigación fue el informe toxicológico del laboratorio en Coimbra. Los expertos realizaron una exhumación y análisis químico detallado de las evidencias de 3 de las 4 vecinas. Los resultados fueron impactantes, pero esperados. En cada una de las muestras se encontró una concentración letal de una sustancia llamada digitoxina, un derivado de la planta digital. Exactamente esta variedad de digital crecía en el jardín de flores de Eugenia junto a su casa. Ahora absolutamente todas las pruebas clave conducían a Eugenia. Solo quedaba establecer legalmente sus motivos y métodos concretos de acción. En cuanto al paramédico Enrique C., fue definitivamente eliminado de la lista de sospechosos. Una verificación exhaustiva confirmó la ausencia total de sus huellas dactilares y ADN en el cobertizo. El polen de dedalera encontrado previamente en su guante tenía una explicación lógica. En la farmacia del pueblo, Enrique se quitaba regularmente los guantes mientras se encontraba junto al parterre donde crecía precisamente esta dedalera. Este hecho fue confirmado oficialmente por varios testigos, y la investigación descartó su participación. Los investigadores ahora veían claramente el panorama.
en cuyo centro estaba solo Eugenia L., y acciones cuidadosamente planificadas que no dejaban dudas sobre su responsabilidad personal por lo ocurrido. Todo lo que quedaba era confirmar sus motivos y métodos a nivel jurídico, pero la propia Eugenia, que observaba silenciosamente el registro desde la ventana de su casa, no parecía en absoluto preocupada por la aparición de la policía. Su rostro no expresaba ni miedo ni arrepentimiento, solo una certeza fría y tranquila. La sala del tribunal en Aveiro el 3 de octubre de 2024 estaba llena de policías, periodistas y habitantes del pueblo São Jacinto. El juez leyó la sentencia en la que Eugenia L., ex propietaria de la funeraria, jubilada, fue declarada culpable de 4 episodios de delitos especialmente graves, así como de cometer profanación de evidencias. El tribunal confirmó oficialmente el motivo de los delitos. Eugenia tenía miedo a la soledad y estaba impulsada por la creencia patológica de que las amigas que yacían en silencio nunca podrían abandonarla. El tribunal confirmó completamente el mecanismo de los delitos que la investigación había construido basándose en numerosas pruebas. El arma principal de Eugenia era una infusión de la planta dedalera que cultivaba en su jardín. La digitoxina, obtenida de esta manera, causa en grandes concentraciones un bloqueo del nodo sinusal del corazón, el llamado infarto silencioso, que es prácticamente imposible de distinguir de un paro cardíaco natural sin experiencia toxicológica especial. En cada uno de los 4 casos, el esquema era idéntico y elaborado hasta el detalle. Eugenia llegaba por la tarde a la víctima con un termo de té de hierbas al que se había añadido infusión de dedalera. Después de que se bebiera el té, ella misma llamaba a la ambulancia y se creaba una coartada confiable. Y luego, pocos minutos antes de la llegada del paramédico, cancelaba la llamada. La frase era siempre la misma y tranquilizadora. Presión arterial normal. Falsa alarma. Estas llamadas telefónicas fueron registradas en el archivo digital del despachador del Servicio de Emergencias de Aveiro, que se convirtió en la pista clave. Por la mañana del día siguiente, el médico del distrito confirmaba la causa natural del fallecimiento, ya que no tenía razón para dudar de lo ocurrido. Durante la noche anterior, Eugenia ya había tenido tiempo de transportar inadvertidamente las evidencias de la vecina a su cobertizo y esconderlas en un ataúd preparado, que había adaptado cuidadosamente a los tamaños necesarios comprando tablas en 1996 el aserradero São Roque. El tribunal también notó una coincidencia importante. Las facturas del aserradero coincidían completamente con las fechas de cada uno de los 4 delitos. El elemento final de la defensa de la investigación fue un análisis exhaustivo de las coartadas de todos los sospechosos. El sobrino de Eugenia, Nuno S., tenía una coartada férrea, confirmada documentalmente por datos de la planta metalúrgica y del servicio de carreteras Vía Verde. El paramédico Enrique C. también fue completamente exonerado. Las pruebas de ADN, interrogatorios de testigos y experimentos de investigación detallados confirmaron su absoluta no participación en lo ocurrido. Durante la lectura de la sentencia, Eugenia parecía tranquila y completamente indiferente. No mostraba emociones y parecía encontrarse no en la sala del tribunal, sino en algún evento cotidiano. El proceso judicial fue oficialmente concluido. Eugenia fue puesta bajo supervisión médica constante, considerando su edad y su estado mental, que fue reconocido como de responsabilidad limitada. El cobertizo Adega, ahora llamado por los lugareños Cuarto de las Amigas, fue sellado y posteriormente completamente desmantelado por la policía. Sin embargo, quedó un hilo sin cerrar. Los investigadores no pudieron identificar el misterioso perfil de ADN femenino descubierto en el 5.º ataúd vacío. A pesar de los esfuerzos de la policía, las verificaciones básicas no arrojaron coincidencias. La PJ marcó este episodio como caso abierto y lo incluyó en la sección especial de delitos no resueltos de Portugal. Con esto, el caso Eugenia L. queda oficialmente cerrado y la investigación misma pasó a la historia de la criminalística portuguesa como una de las más inusuales y aterradoramente metódicas.
Alba Calí vivió 8 años en un apartamento que ocultaba un terrible secreto. Nadie se dio cuenta de que dentro de un puff de mesa ordinario estaban escondidos los restos del barista desaparecido Vincenzo. Esto fue descubierto por casualidad por su alumna, quien dañó el mueble con su tacón durante una lección. Ahora la policía está investigando quién exactamente y por qué escondió a Vincenzo todos estos años en la casa ordinaria de la profesora de música. El 16 de marzo de 2023, en el centro de Palermo, ocurrió un evento que inmediatamente atrajo la atención de la policía. Alba Calí, profesora de música de 56 años, estaba dando una lección regular con una alumna. En algún momento la joven accidentalmente perforó con su tacón la tapa de un puff otomana de mesa. Cuando la tapa se movió, bajo una lona gris densa aparecieron restos parcialmente momificados. Después de algunos días quedó claro. Era el barista desaparecido hacía 6 años, Vincenzo P., quien entonces tenía 34 años. El puff parecía parte de un sofá modular, discreto y bien integrado en el interior. En 2019 su pata fue reparada. Este detalle pareció importante para los investigadores. Dentro del puff, los investigadores descubrieron una capa de sílica gel de construcción, cuidadosamente distribuida a mano, y trozos de jabón de alcanfor, que se usaban para prevenir olores y ahuyentar insectos. Precisamente esto permitió que los restos permanecieran desapercibidos por tanto tiempo. Durante los primeros interrogatorios, los vecinos recordaron solo un episodio extraño. Aproximadamente 6 años atrás, en medio de la noche, se escuchó un estruendo al que entonces nadie dio importancia. La investigación se enfocó inmediatamente en 2 sospechosos. Alba Calí fue la última persona que vio a Vincenzo vivo. Durante el interrogatorio no mostró preocupación y declaró que Vincenzo simplemente se fue después de una visita nocturna. El segundo sospechoso fue su vecino, Sandro L., restaurador de muebles de 42 años. Su ADN fue encontrado en la tapa del puff, y esto inmediatamente atrajo especial atención de los carabineros. En el primer informe oficial, los carabineros supusieron que precisamente Sandro pudo haber escondido los restos de Vincenzo durante la reparación del mueble. Esta versión parecía convincente. Su profesión era perfecta para tal manipulación, y sus rastros de ADN en el mueble parecían confirmación directa. Sin embargo, pronto esta teoría mostró una grieta seria. El médico forense aclaró: el sílica gel que se usó para preservar los restos fue colocado precisamente en mayo de 2017. Esto se confirmaba por el carácter de la momificación y análisis químicos. Pero en este tiempo Sandro no estaba en Palermo. Se encontraba lejos de la ciudad, y esto se confirmaba con documentos oficiales y testimonios de testigos. Después de refutar esta versión, los carabineros se vieron obligados a volver al inicio y verificar nuevamente todos los detalles. Comenzó una verificación minuciosa de la coartada de Sandro y un estudio detallado de las últimas horas cuando Vincenzo se encontraba en el apartamento de Alba Calí. ¿Por qué Sandro decidió reparar la pata del puff sin pedir permiso a su propietario? En abril de 2019, Sandro L. aceptó un pequeño encargo de Alba Calí. Era una simple restauración de una pata de mueble del puff. Por el trabajo emitió una factura por una pequeña suma, 40 euros, lo que corresponde a precios estándar de tales servicios en Palermo. Los documentos del taller de restauración, ubicado en la calle Vía Roma, confirman el hecho de la reparación. En la orden de trabajo estaba claramente indicada la dirección de Alba, Vía Roma 218. La reparación misma de la pata del mueble parecía un asunto absolutamente ordinario. Pero precisamente este episodio, 4 años después, resultó importante para la investigación cuando los restos de Vincenzo fueron encontrados dentro del mismo puff. En el interrogatorio, Sandro explicó calmadamente por qué realizó la reparación sin coordinaciones adicionales con el propietario del mueble. Alba pidió asegurar la pata, explicaba a los investigadores. El puff se tambaleaba, causaba molestias y a ella no le gustaba. Propuse hacerlo rápidamente por poco dinero. Los documentos del taller de restauración confirmaban sus palabras. Sandro
realmente recibió y ejecutó el encargo de reparar una pata específica de un puff específico. La situación parecía banal y completamente confirmada por recibos y actas de trabajos realizados. La investigación se interesó en si Sandro pudo haber notado que el puff ocultaba algo inusual en su interior. En el examen detallado se descubrió que el puff estaba especialmente forrado por dentro con un marco de madera contrachapada. Esto cerraba completamente el acceso visual al interior del producto. Sandro explicó que durante la reparación ni siquiera abrió la parte interna, sino que simplemente reforzó la pata por fuera. De esta manera, ver lo que había bajo la tapa no podía ni teóricamente. Mientras la investigación esclarecía los hechos, los medios locales publicaron su versión. Los periodistas prestaron atención al hábito de Sandro de usar guantes durante el trabajo, explicando esto supuestamente como un intento de ocultar huellas dactilares. Sin embargo, el mismo Sandro proporcionó un certificado médico sobre alergia a sustancias químicas ampliamente utilizadas en lacas y pinturas para muebles. La alergia fue confirmada por documentos del médico alergólogo obtenidos mucho antes de los eventos, lo que debilitó significativamente el revuelo mediático alrededor de esta suposición. No obstante, por ahora esta pista fue marcada por la investigación como en espera de verificación. Precisamente cuando la versión con Sandro parecía ya casi completamente excluida, del hospital de la ciudad de Bari llegó un alta oficial. Según los documentos, del 11 al 15 de mayo de 2017, Sandro se encontraba en otra ciudad, sometido a una operación quirúrgica planificada. Las historias clínicas y papeles oficiales fueron convincentes, y los carabineros recibieron confirmaciones que excluían su presencia física en Palermo en el periodo cuando, supuestamente, fueron escondidos los restos de Vincenzo. Los documentos obtenidos y testimonios de testigos prácticamente retiraban completamente las sospechas de Sandro L. Su personalidad pasaba a segundo plano. Sin embargo, en una cosa los investigadores permanecían en incertidumbre. ¿Por qué precisamente este puff Alba dio a Sandro para reparación, considerando que el mueble ocultaba en su interior un secreto que podía descubrirse fácilmente? La policía pospuso la versión con participación de Sandro, reservándose el derecho de volver a ella si fuera necesario. ¿Por qué los amigos de Vincenzo estaban seguros de que se fue a trabajar en un crucero, aunque oficialmente el contrato nunca fue firmado? El 13 de mayo de 2017, los amigos de Vincenzo se reunían para el encuentro tradicional en un bar cerca del centro de Palermo. Era una fiesta de despedida informal. Al menos así parecía entonces. Vincenzo repetidamente contó a conocidos sobre planes de comenzar a trabajar en un crucero de la compañía Costa Cruises. Pero la mañana después de la fiesta, Vincenzo no apareció. Los conocidos no se preocuparon. Todos sabían sobre su intención de partir de viaje. Cuando años después la policía se hizo cargo de la verificación profunda de las cuentas de correo de Vincenzo, se hizo claro por qué ninguno de los amigos dio la alarma. 2 días después de la desaparición de Vincenzo, su correo electrónico envió un currículum al servicio de personal de la compañía de cruceros Costa Cruises HR. Después de este envío, el correo activó automáticamente un respondedor automático, cuyo texto era breve pero inequívoco. Estoy a bordo, trabajo en el crucero, laboro in nave. La respuesta automática fue activada a las 8:12 según el tiempo universal UTC-2, como si Vincenzo ya estuviera en el mar. Aparentemente los amigos de Vincenzo vieron precisamente esta respuesta automática y no se sorprendieron por su desaparición repentina. Siempre soñó con el mar, con nuevas impresiones, contaron después los amigos a la policía. Estábamos seguros de que ya estaba en el barco. Muchas veces dijo que pronto se iría. La investigación no podía dejar sin atención la pregunta clave: ¿quién exactamente pudo configurar la respuesta automática desde el correo de Vincenzo? Según el informe del Departamento Técnico de los Carabineros, la activación del respondedor automático fue realizada desde una dirección IP perteneciente al apartamento de Alba Cali. La pregunta de hasta qué punto Vincenzo pudo realizar independientemente esta configuración permaneció bajo atenta atención de los carabineros. El experto técnico explicó que para activar el respondedor automático es necesario entrar en la cuenta,
indicar un texto específico y confirmar los cambios. Considerando la situación, la acción misma parecía simple, pero clave para crear la apariencia de partida. Después de la divulgación de la información en la prensa, rápidamente apareció una versión de que Vincenzo pudo escenificar su desaparición intencionalmente. En las publicaciones se suponía que él pudo crear intencionalmente la ilusión de irse al crucero, para en realidad irse a trabajar en negro. Es decir, no oficialmente, sin dejar rastros en documentos e informes fiscales. Tal práctica en cruceros, especialmente entre empleados mal pagados, realmente existía, lo que hacía esta teoría bastante plausible a primera vista. Sin embargo, los investigadores la dejaron abierta hasta verificar datos oficiales de la compañía. Cuando la solicitud de los investigadores finalmente llegó a la oficina de Costa Cruises, llegó una carta oficial del servicio de RRHH de la compañía. En el documento se decía directamente: la compañía Costa Cruises no firmó ningún contrato con el ciudadano Vincenzo P. Él no pasó el examen médico obligatorio para todos los empleados de la compañía. Por consiguiente, no pudo estar en ninguno de nuestros barcos en el periodo indicado. Este papel oficial se convirtió en un momento de giro importante. La teoría de que Vincenzo escenificó la desaparición y trabajaba en algún lugar no oficialmente recibió una brecha seria. Ahora la policía se vio obligada a prestar atención nuevamente al lugar clave donde vieron a Vincenzo por última vez: el apartamento de Alba Calí. Después de que la versión sobre la partida voluntaria al crucero resultó insostenible, quedó claro: la clave para resolver el misterio de la desaparición de Vincenzo estaba precisamente en ese apartamento desde donde configuraron el respondedor automático. La investigación decidió nuevamente restaurar detalladamente las circunstancias de esa noche y esclarecer los eventos directamente en el apartamento de la profesora de música Alba Calí. ¿Por qué en la pata del puff encontraron sangre de Alba y no de Vincenzo? El 18 de marzo de 2023, el grupo médico forense llegó nuevamente al apartamento de Alba Calí en la calle Vía Belmonte. Tenían la intención de realizar un examen adicional del puff otomana que ocultaba en su interior los restos de Vincenzo. La atención de los expertos inmediatamente atrajo una pequeña gota de sangre seca en la pata del mueble previamente reparada. La muestra fue enviada para análisis urgente al laboratorio de los carabineros. El resultado fue inesperado. La sangre pertenecía a Alba Calí, poseedora del raro grupo cero negativo. El análisis adicional mostró la presencia en ella de partículas microscópicas de virutas de acero. Según la conclusión de los criminalistas, esto demostraba que la herida fue recibida precisamente en el momento de trabajo con un tornillo de mueble, el llamado confirmato de tamaño 7x90. Tales tornillos se usaban ampliamente en el ensamblaje de muebles en el periodo de 2017. El examen del mueble con aplicación de fijación fotográfica confirmó completamente las conclusiones de los expertos. El tornillo Confirmat 7x90 claramente fue capturado en la foto del montaje del puff. Los expertos no dudaban. Alba se cortó precisamente al atornillar este elemento de fijación. Los carabineros inmediatamente verificaron la realidad del escenario físico en el cual Alba pudo independientemente colocar los restos dentro del mueble y moverlos sin ayuda externa. El peso del puff con los restos que se encontraban dentro constituía alrededor de 63 kilogramos. Considerando el marco y la construcción de madera contrachapada, el peso total alcanzaba casi 90 kilogramos. Los expertos en mecánica y cinemática explicaron detalladamente a los investigadores: con el uso correcto de materiales a mano, en particular, de una manta ordinaria y el principio de palanca, una mujer incluso no de la complexión más fuerte puede mover independientemente tal peso. Prueba adicional del escenario físico fueron los arañazos claramente fijados en el parquet del apartamento de Alba, correspondientes a la dirección de movimiento del puff desde la puerta de entrada hasta su punto final de instalación. Mientras tanto, en la prensa apareció una versión alternativa. Alba pudo herirse accidentalmente después, en 2019, ya después de que el puff fue usado como escondite. En este caso, la sangre pudo aparecer durante la reparación,
cuando Sandro desatornillaba la tapa para reforzar la pata del mueble. La versión parecía plausible exactamente hasta el momento en que el laboratorio médico forense proporcionó nuevos datos de microscopía. El análisis mostró que el grado de oxidación de la sangre inequívocamente indicaba la fecha de su aparición: mayo de 2017. Esta conclusión completamente destruyó la hipótesis sobre el origen más tardío de la herida. La prueba clave de oxidación de la sangre, vinculada a mayo de 2017, puso en duda los testimonios de la misma Alba sobre los eventos de esa noche. Ahora la investigación tenía que volver nuevamente a los momentos clave de esa tarde. Si Alba se cortó al cerrar el puff precisamente en mayo de 2017, significa que ella interactuó directamente con él en el día de la desaparición de Vincenzo. Ahora los carabineros se vieron obligados a estudiar nuevamente profundamente el comportamiento de Alba y las circunstancias de esa noche. La situación cambió cardinalmente. La investigación ya no podía ignorar la conexión de Alba con el momento de desaparición de Vincenzo y la aparición del mueble escondite en su apartamento. ¿Con qué terminó la visita de Vincenzo por la vieja laptop y el depósito? El 12 de mayo de 2017 a las 19 horas, Vincenzo envió a Alba Calí un mensaje corto por mensajero. Halle 19:00 Paso Date. Pasaré por tu casa a las 7. Esa tarde Vincenzo iba a recoger la vieja laptop y recibir de vuelta el dinero que anteriormente había dejado a Alba como depósito por el alquiler del cuarto. En el momento de esta visita, Alba y Vincenzo ya no se comunicaban estrechamente y evitaban contactos innecesarios. Alrededor de las 7 de la tarde, la vecina del rellano, la pensionista Lucía M., escuchó desde el apartamento de Alba un conflicto corto pero bastante ruidoso. Lucia distintamente escuchó una voz masculina que exigía devolver el dinero. ¿Qué conflicto financiero ocurrió entre Alba y Vincenzo antes de su desalojo? El 10 de diciembre de 2016, Alba Calí recibió de Vincenzo un mensaje brusco. Ti denuncio all'agenzia dell'entrate se non mi restituisci subito i soldi. En traducción, esto significaba: te denunciaré a la oficina de impuestos si no me devuelves inmediatamente el dinero. Este mensaje se convirtió en la primera amenaza registrada que conectaba directamente a Alba con posibles problemas en los órganos fiscales. Precisamente este mensaje abrió a la investigación la comprensión de que las cuestiones monetarias entre Vincenzo y Alba se arrastraban mucho antes de los eventos trágicos de mayo de 2017. Los investigadores verificaron los documentos financieros de Alba Calí por 2016 y descubrieron que oficialmente ella no declaró absolutamente ningún ingreso. Sin embargo, todos sabían que Alba regularmente daba lecciones de música en casa. Además, aceptaba pagos solo en efectivo y nunca daba recibos. En Palermo tal práctica era extendida, aunque ilegal. Al mismo tiempo, cualquier conflicto podía llevar a consecuencias serias. Entre Alba y Vincenzo tampoco había contrato oficial de alquiler. Sus relaciones financieras se basaban exclusivamente en acuerdo verbal, lo que jurídicamente era admisible si el alquiler duraba menos de un mes. Sin embargo, Vincenzo vivía en el apartamento de Alba ya 8 meses, y esto creaba complicaciones adicionales relacionadas con dinero e impuestos. A los investigadores les interesaba especialmente la cuestión de la presencia de contrato de alquiler. La ausencia de documento escrito se confirmó completamente. Alba explicó que nunca consideró necesario fijar oficialmente sus acuerdos, y Vincenzo, según sus palabras, tampoco pidió confirmación escrita. Esto creaba una posición desprotegida para ambas partes y hacía a Alba vulnerable ante una posible verificación de la inspección fiscal. Después de que el SMS con amenaza se hizo patrimonio de la prensa, apareció una versión de que Vincenzo intencionalmente chantajeaba a Alba, amenazando con consecuencias fiscales para obtener de ella una gran suma de dinero. Más aún, sonaba la hipótesis de que Vincenzo está vivo y se esconde exitosamente con el dinero. Esta versión no duró mucho. Los policías solicitaron informes bancarios de Vincenzo y descubrieron que después del 12 de mayo de 2017 su tarjeta bancaria ni una sola vez fue activada. También establecieron que el depósito por 600 euros, a causa del cual surgió el conflicto, nunca le fue devuelto por Alba Calí.
De esta manera, la versión de que Vincenzo se esconde en algún lugar con dinero oficialmente se descartó. El informe del banco mostró que el depósito de Vincenzo por 600 euros permaneció en manos de Alba Calí, aunque ella siempre afirmaba que devolvió el dinero antes del conflicto. La ausencia de actividad de la tarjeta bancaria de Vincenzo desde la fecha de su desaparición indicó directamente a los investigadores que él no pudo usar su dinero o irse a algún lugar voluntariamente. De esta manera, el motivo financiero del conflicto, que anteriormente parecía abstracto, adquirió contornos completamente concretos. El dinero, el chantaje y la amenaza de verificación fiscal se convirtieron en el elemento clave que los investigadores comenzaron a considerar en serio. Ahora la investigación decidió volver nuevamente a la misma Alba, sus palabras y su comportamiento directamente en la noche de desaparición de Vincenzo. Después de esta frase se estableció silencio. Lucia no escuchó ni ruido de lucha ni otros sonidos de conflicto. Pero el hecho mismo de la disputa financiera fue fijado. Precisamente este testimonio corto de la vecina se convirtió en punto importante de la investigación. Los carabineros intentaron averiguar si Vincenzo trajo la laptop consigo cuando fue donde Alba. No había cámaras de videovigilancia en la entrada. El único testigo permanecía Lucía, quien recordó que Vincenzo tenía en las manos una bolsa amarilla de tamaño mediano. Si había allí una laptop, la mujer no pudo precisar. La búsqueda realizada por la policía después del descubrimiento de los restos en el apartamento de Alba, según la orden número 122 de 2023 de la Fiscalía de Palermo, no dio ningún resultado. La laptop de Vincenzo no fue encontrada en ningún lugar, ni entre las cosas de Alba, ni en otros espacios del apartamento. Uno de los investigadores supuso que en la laptop podía haber información comprometedora para Alba, y precisamente por eso la laptop desapareció. La misma Alba negaba la presencia de material comprometedor y aseguraba que no tenía idea de dónde se fue el dispositivo. La teoría por ahora permanecía solo como hipótesis y fue tomada por la investigación para verificación posterior. En búsquedas posteriores se hizo evidente: la laptop desapareció definitiva e irrastreablemente. El dispositivo que podría haber aclarado el conflicto y la desaparición de Vincenzo no se encontró ni en Alba ni en alguien más. Su ausencia permanecía como eslabón importante no revelado en la cadena de eventos de esa tarde. Los investigadores decidieron verificar las casas de empeño cercanas y puntos de recepción de electrónicos en Vía Maqueda. Allí frecuentemente aparecían dispositivos de origen dudoso. Los carabineros supusieron que Vincenzo pudo deshacerse de la laptop por dinero antes de la visita a Alba. ¿Quién sacó la manta ensangrentada mencionada en la teoría de la investigación, si la manta misma nunca fue encontrada? Después de que los motivos financieros del conflicto entre Alba y Vincenzo adquirieron claridad, la investigación volvió a los detalles de desaparición de evidencias materiales. El enigma central permanecía la manta desaparecida en la cual supuestamente se encontraban rastros importantes. A pesar del examen minucioso del apartamento de Alba, esta manta no logró encontrarse. El 5 de abril de 2023, los carabineros recibieron registros de archivo de la compañía AMIA, responsable de la recolección de basura en Palermo. En el diario de a bordo del camión de basura se fijó un detalle inusual. Temprano en la mañana del 15 de mayo de 2017, ocurrió una sobrecarga no planificada del contenedor ubicado en la calle Vía Roma, Isolato 4. Este contenedor se encontraba muy cerca del apartamento de Alba. El conductor del camión de basura, Gianni R., confirmó a la investigación que esa noche, más precisamente alrededor de las 5 de la mañana, cerca del contenedor se encontraba una mujer. La vio solo algunos segundos, pero la recordó bien. Llevaba un rollo de tela bastante grande envuelto descuidadamente y evidentemente se apresuraba a deshacerse de él. Gianni, según sus palabras, no dio importancia a esto, atribuyéndolo a una situación doméstica. Los investigadores preguntaron a Gianni si pudo reconocer a la mujer por la cara. El conductor no pudo confirmar con total seguridad la identidad, ya que habían pasado 8 años. No obstante, describió claramente su apariencia. La mujer era delgada, morena. El cabello estaba recogido en cola. La descripción coincidía completamente con la apariencia de Alba Calí
de hace 8 años. Anteriormente, la investigación suponía la presencia en Alba de un cómplice, un hombre que la ayudó a lidiar con el objeto pesado y la utilización de evidencias. Sin embargo, los testimonios de Gianni completamente excluyeron la posibilidad de presencia de otra persona. El conductor del camión de basura claramente declaró que cerca del contenedor se encontraba una sola mujer. La teoría sobre el hombre cómplice se desmoronó. Los carabineros querían verificar restos de basura de los contenedores de 2017 para intentar encontrar rastros biológicos y evidencias, pero la solicitud de búsqueda de ADN resultó imposible. La basura de esa noche hace tiempo fue destruida y todos los rastros físicos se perdieron completamente. Esto significaba que evidencias materiales directas de que precisamente Alba tiró la manta ensangrentada, la investigación ya no podría obtener. El cómplice, aunque refutado por el testigo, formalmente permanecía en estatus de hipótesis no confirmada y requería cierre definitivo en investigación posterior. La investigación nuevamente se concentró en el arma del crimen, ya que evidencias directas en forma de manta desaparecida ya no existían. La ausencia de esta evidencia material importante complicaba la investigación, pero abría nuevas posibilidades y obligaba a la policía a estudiar nuevamente minuciosamente el apartamento de Alba y los objetos en él para revelar el arma usada esa tarde fatal. ¿Coincidirán las micropartículas del supuesto arma homicida con objetos del apartamento de Alba? El 20 de noviembre de 2023, los expertos médico-forenses completaban uno de los procedimientos clave de la investigación: el estudio de partículas microscópicas encontradas en el cráneo de Vincenzo. La investigación ya hacía tiempo sospechaba que un objeto metálico pesado sirvió como arma homicida, pero hasta este momento no había confirmaciones materiales directas. En este día, de una pequeña grieta en el cráneo fueron extraídos fragmentos negros de hierro fundido. Los expertos inmediatamente pasaron las muestras para análisis espectrométrico detallado para determinar la composición del metal. Paralelamente a esto, los investigadores realizaron examen repetido del apartamento de Alba, concentrándose en objetos del interior capaces de dejar tales partículas. Entre instrumentos musicales y libros en el estante, los investigadores prestaron atención a un viejo metrónomo mecánico Widner Tactel Terce. La base del metrónomo estaba hecha de hierro fundido, y en ella evidentemente faltaba uno de los fragmentos. Los expertos inmediatamente verificaron si el metal del metrónomo podía coincidir con las muestras encontradas en los restos de Vincenzo. Para esto fue realizada espectrometría minuciosa. Los resultados del análisis resultaron significativos. La composición del hierro fundido del metrónomo incluía 94% de hierro y alrededor de 2% de carbono. La coincidencia con los fragmentos extraídos de la grieta del cráneo constituyó más de 99,2%. Los expertos necesitaban aclarar hasta qué punto tal coincidencia es rara y significativa. El experto médico forense confirmó a la investigación que la probabilidad de coincidencia casual de composición tan exacta de hierro fundido con otros objetos es mínima. Esto testimoniaba que la base del metrónomo casi seguramente era precisamente esa arma usada contra Vincenzo. Sin embargo, la defensa de Alba inmediatamente reaccionó a los resultados de la pericia, presentando su versión de los eventos. El abogado supuso que el metrónomo pudo caer casualmente, antes del incidente trágico, lo que explicaría el daño en su base y las micropartículas encontradas. Esta versión se convirtió en salvavidas temporal para Alba, dando a su defensa cierto espacio para maniobra. Pero la investigación no se satisfizo completamente con esta explicación y continuó pericia más profunda. Pronto después de esto, los expertos hicieron otro hallazgo importante. En el borde interno de la base del metrónomo fueron descubiertas microgotas de sangre perteneciente a Vincenzo. Este descubrimiento significativamente socavó la versión sobre caída casual del aparato. Ahora la versión accidente estaba bajo seria amenaza, balanceándose al borde de refutación completa. La investigación procedió a preparar acusación oficial contra Alba Kali. Todas las evidencias acumuladas, incluyendo resultados del análisis de hierro fundido y presencia de sangre en el supuesto arma homicida, debían convertirse en parte de la conclusión acusatoria. No obstante,
Los investigadores aún conservaban tono neutral en evaluación de sus conclusiones, dejando la última palabra al tribunal. El 5 de junio de 2024, el Tribunal Corte d'Assise di Palermo emitió decisión en el caso de Alba Calí. Alba fue reconocida culpable de homicidio preterintencional, asesinato cometido sin intención previamente pensada y posterior ocultación de restos de Vincenzo P. En la sala del tribunal no sonaron exclamaciones ruidosas o gritos emocionales, solo una pausa corta después del anuncio del veredicto, momento seco y formal. Durante el proceso judicial fue restaurada la cadena completa de eventos que comenzó la tarde del 12 de mayo de 2017. La investigación claramente estableció que entre Alba y Vincenzo, esa tarde surgió una pelea por el depósito no devuelto de 600 euros y las amenazas de Vincenzo de dirigirse al servicio fiscal. Precisamente entonces Alba le asestó un golpe fuerte pero único con la base pesada de hierro fundido del metrónomo que estaba en su estante. Este único golpe resultó fatal. Comprendiendo las consecuencias de su acto, Alba emprendió medidas minuciosas para ocultar rastros del crimen. Colocó los restos de Vincenzo en el puff de mesa, cuidadosamente cubriéndolos con silicagel de construcción comprado poco antes de esto en Brico Center. Para enmascarar posible olor, Alba añadió jabón de alcanfor, lo que le ayudó a mantener el escondite desapercibido todos los años posteriores. Luego, Alba tomó la laptop de Vincenzo y envió currículum a la compañía de cruceros Costa Cruises, activando respuesta automática para crear la ilusión de que él abandonó Palermo por voluntad propia. Su siguiente paso fue mecánico y frío. Aseguró la tapa del puff con confirmatos, cortándose accidentalmente en el proceso, y cuidadosamente limpió todos los rastros de sangre. En la noche del 15 de mayo, Alba tiró la manta manchada en el contenedor de basura en Vía Roma, sobre lo que después testimonió el diario del camión de basura y el conductor Gianni. Durante la sesión final, la defensa de Alba intentaba presentar sus acciones como resultado de pánico repentino, colapso psíquico causado por amenazas de verificaciones fiscales y presión financiera. Sin embargo, el juez firmemente rechazó esta argumentación, declarando que las acciones de Alba fueron consecuentes y completamente conscientes. Alba misma al mismo tiempo no pronunció ni una palabra, solo miró silenciosamente al suelo, sin encontrarse con los ojos ni con el juez ni con los investigadores. Después de la palabra final del juez en la sala del tribunal se estableció silencio corto y pesado. Alba Calí fue condenada a 18 años de privación de libertad. Con esto la investigación se considera completada.